¡Shalom! Shalom, shalom, Muchas shalom. bendiciones. Shalom, compañeros. Que el Eterno les dé todos los mejores deseos de su corazón, que les dé tranquilidad del alma, que les dé buen sustento, que les dé salud, todo lo bueno. Amén, amén. Amén, que el corazón. Amén, amén. Entonces, hoy Dios mediante vamos a estudiar la parasha de la semana, que es Eked. Ya estamos con la Torah de Rashi. Bestrata Chema ahorita Osman les va a compartir una parte de la parasha, lo que es la parte literal, pues la parte escrita y el comentario de Rashi, que también es la parte literal. Y con favor del Eterno, Carlos ya se encarga ahí de la parasha, con ayuda de Gustavo. Todavía no han llegado, pero Dios mediante van a llegar. Y entonces, mi persona, Daniel Escobar, el que les habla, Asociación Brele Colombia, la Orden, vamos a hablar un poquito de el Likutei Halajot. Likutei Halajot lo está trabajando Rabbi Meir El Kabas, enfocado también en la lección 24. Entonces, lecciones de Likutei Halajot, aunque ha hablado pues unas cositas de lo que hemos estado estudiando de la primera lección. Ashkamat Haoke, Levantándose por la mañana. Sí, y la importancia pues de Ay, yo no escucho nada. No escucha nada, y los otros tampoco. Nada. Y los otros tampoco. No sé, ya lo llevé allá, me les borraron un poco de cosas, está lo mismo. Doña Viviana escucha. Sí, doña María, es que en el celular, en la parte de arriba, ahí en la partecita derecha, tiene que activarle, hay una cosa que dice bocina, otra dice altavoz. No, Entonces tiene que ya. activarlo ahí para que no lo escuche en altavoz, sino yo lo tengo en bocina, porque ahorita yo tampoco escuchaba. Ahí dice bocina, teléfono, desactivar audio y cancelar. Entonces lo tiene que poner en bocina. Porque si no, uno no escucha. Pues Pero a mí me pasa así, a don Carlos también. ¿Usted se escucha o es joven? Ah, yo sí escucho. Ella no escucha. Ah, bueno. Y los demás también escuchan. ¿Se escucha bien? Muy buenas noches, sí señor, se escucha perfecto, muchas gracias. No, yo, muchas gracias. Ah, bueno, doña María, le toca ahí cacharrear. Entonces, sigamos. En el Licutei Halajot, enfocado en la parte del Licutei Moharán 24. Entonces habla de el episodio de la lucha de Jacob con el ángel. Entonces dicen que Shalom, cuando... compañeros, buenas noches, bendiciones. Shalom, bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias por venir, bienvenido. Que cuando Jacob se estaba enfrentando con el ángel, estaban luchando. Era una lucha de mucho movimiento, o sea, siempre era el uno tratando de buscar el punto débil del otro y muévase y muévase. Y entonces en esa lucha se empezó a levantar un polvo, porque era en el desierto, en la arena. Levantar un polvo tan alto, 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 y llegó al cielo. Ese polvo llegó al cielo. Y entonces ese polvo en hebreo es Abak, pero Abak también significa tristeza. Entonces, esa es como la estrategia que tiene la mala inclinación para luchar, el polvo. Porque, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo,
esta mesa donde estamos, donde están ustedes, algún objeto, lo dejan quieto por 10 años, se llena de polvo. Entonces, ese polvo, el polvo de la tristeza. Entonces, cuando hay algo que no está en movimiento, que se queda quieto, entonces siempre la mala inclinación está como echando, o sea, si uno no barre en la casa, todos sabemos que se llena de polvo. Uno tiene que todos los días estar barriendo, sacudiendo, quitando el polvo, porque todos los días es el polvo, el polvo, el polvo. Entonces esa es la mala inclinación, ese es el ángel de Esaú, que era con el que estaba luchando Jacob. Entonces por eso le dan todo ese polvero, porque uno siempre tiene que estar en movimiento, siempre tiene que estar haciendo la paz entre las demás, hablando con las otras personas, o estar haciendo el Tikkun Haklalí, o estar haciendo Itbodedut, o estar estudiando Torah, o sacando la basura, alguna cosa. Toda esta vida es como una incomodidad, uno siempre tiene que moverse. Si se queda quieto, empieza ese polvo y esa es la tristeza, la depresión. Entonces, el ángel de Esaú y, y Jacob, el ángel de Esaú, no se pronuncia el nombre. Los breleveres le llaman es que el tío Sam, porque es la S, la A, la M, la E y la L. Eso sí puede escribir, pero no se puede pronunciar. Entonces, ese ángel siempre está tratando de que nosotros nos entristezcamos, o sea, por eso el ángel de Esaú. De Esaú vino Edom, de Edom vino Roma, y de Roma vino todo lo que es la sociedad moderna, la sociedad de consumo, el internet, la inteligencia artificial, la filosofía, toda la ciencia, el materialismo, es el materialismo, realmente ese es el materialismo, y ahí es donde más fácil nos puede Dios guarde entristecer. Por eso toca moverse y contrarrestarlo con la emuná, la plegaria. Y por eso también cuando nosotros estamos haciendo plegaria, ahí mismo empiezan a venir todos pensamientos ajenos. No tiene que pedirle mucho a Hashem para poder hacer la plegaria. Y cada vez que uno se concentra en las palabras que está recitando, por ejemplo, en el caso de un salmo, y se concentra y deja de pensar en los pensamientos ajenos, eleva las chispas que están ahí implicadas con los pensamientos ajenos. Cada vez que le llega a uno un pensamiento ajeno, cuando uno está haciendo una plegaria o en un limbo de dud, es porque hay una chispa. Entonces uno se concentra y, y eleva esa chispa, pero es que sí, por eso tiene uno que pedir para poder rezar. Tiene que hacer plegaria para poder hacer plegaria. Entonces siempre está ahí ese ataque. Entonces, por uno siempre tiene que moverse y luchar como hizo Jacob, porque siempre constantemente nos está mandando esa tristeza y esa depresión. Ay, no, yo lo que hice. Ay, no, vea, yo que haciendo salmos, sobre todo cuando uno va a hacer plegaria, no falla, que esté ahí haciendo plegaria en vez de ir a trabajar o en vez de ir a hablar con la esposa o en vez de ir a hablar con el abogado, Dios guarde, y está haciendo ahí plegaria. Ay, eso se siente como ese es lo que vamos a hablar ahorita, Dios mío, ante ese rechazo, esa frustración, esa tristeza, ese es el polvo. Entonces, ahí se está, esa es la lucha. Entonces, como la mala inclinación no le encontró lado débil a Jacob, ella sí vio que cuando estaban ahí peleando, ese lugar se llama Peniel, el rostro de Hashem, porque cuando Jacob venció a ese ángel, le dijo que le dijera cómo se llamara, cómo se llamaba él, y ese ángel pues que le dijo que él era Israel, le dio la bendición de ser Israel, ya Jacob y también Israel, le dio otro nombre, le pidió una bendición, y la bendición fue que le dio el nombre de Israel, que eso lo habla Ray Jonathan, que como así,
que le pidió una bendición y le dijo, no, usted se llama Israel. Entonces ahí habla Rabbi Jonathan de que Israel tiene muchos significados, pero uno es Shirah, cantar a Dios. Entonces ese es el movimiento, cuando uno está haciendo el Budedú, cuando uno está haciendo el Tikkun Haglalí, tratando de cantar lo que estamos hablando el martes con la voz, que se escuche, poner a vibrar el aire. Entonces ahí es donde se va espantando como ese humo, perdón, ese polvo, se va, uno está con la voz, pone a vibrar el aire y el polvo se va yendo, el polvo se va eliminando. Y también esa santidad se va difundiendo en nuestro medio ambiente, con nuestros seres queridos, con las situaciones. Por eso es muy importante hablar de Torah. Eso también dice Rabbi Meir el Kabas, que usted quiere una salvación, entonces hable de Torah relacionado con la salvación que quiere. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora acá es cómo no estar tristes y cómo luchar con esa tristeza. Entonces uno hablar de eso, hacer estas reuniones o hablar con otra persona, hablar, compartir, difundir. Uno tiene que estar siempre muy atento para poder compartir, para poder difundir eso, porque es como tirar una piedrita a un lago, a un charquito, al agua, tira la piedrita y eso va vibrando, tira otra piedrita, va vibrando, tira otra piedrita, va vibrando, y esa vibración va sacudiendo el polvo, pero también va despertando a uno y a la gente a la santidad, a Hashem. Entonces, ya para terminar la introducción, decía que entonces, como no le dio ninguna debilidad a Jacob, solamente la descendencia. Entonces, ese ángel sabía que con la descendencia sí le podía atacar con la tristeza. Entonces, por eso le atacó en las piernas, en lo que es el nervio ciático, que es en toda la cadera, como donde está el fémur, el fémur, acá está la cadera, que enchaza el fémur, pues que es como el fémur es como esta parte, la parte más larga de la pierna, ¿cierto? Este es el fémur, y acá enchaza en la chadera, en la chadera, y eso es como si fuera, en la cadera es como un cucharón con los que uno sirve la sopa, y el fémur enchaza ahí, y entonces este decimos el fémur, como la primera parte de la pierna, acá sigue la otra parte, y ya siguen los pies, pero esta parte es el fémur y enchaza acá, y por ahí por ese huequito que es como un cucharón, entonces aquí se mueve así, el fémur va caminando, se va moviendo así, ¿cierto? Y acá está el nervio ciático, entonces donde empiezan las piernas. Entonces, el ángel de Esaú vio que el punto débil de Jacob era la descendencia. En cierto sentido es todo el mundo, porque, o al menos los que estamos buscando el camino de Hashem, los judíos, pero nosotros, para que tenemos alma judía, yo no sé, pero estamos ahí. Entonces, ahí donde vio la debilidad. Y por eso le atacó el nervio ciático, y le movió, le sacó, como decir, el fémur acá de la cadera y quedó cojeando. Jacob, pero después se curó. Pero eso, o sea, todo lo que es Jacob, el cuerpo de Jacob, es como un símbolo de toda la descendencia de Jacob, o sea, del pueblo de Israel, y también de los que seguimos esas enseñanzas. Entonces, por eso atacó fue en el nervio ciático, y entonces, y corresponde a las descendencias, que porque Rabbi Nathan dice que Rabbi Nachman le dijo que, que iba a haber un diluvio de ateísmo, y para eso son las enseñanzas de Rabbi Nachman, cuanto de materialismo, se iba a atacar, pero sobre todo ahora que estamos en Ekeb, que tiene que ver con eso, que es el tobillo, que es la parte del pie. El pie está en contacto con la tierra, en la tierra están las clipotas, ahí están todas esas cámaras del intercambio, y es el materialismo, y eso es lo que es Esaú, Edom, Roma, todo ese materialismo, la sociedad moderna, el consumismo, todo lo que vemos ahí, es esa parte que dijo Rabbi Nachman,
que era el diluvio de ateísmo. Entonces, bueno, ahí está. O sea, ¿cuál es el ataque que hizo el ángel de la mala inclinación? A las piernas, o sea, como a lo más bajo, como a esta época, que esta época también se corresponde con la corrección, o sea, que cada generación va corrigiendo una parte de Ancán-Mon. Entonces, primero empezaron con la cabeza, eran los profetas y toda esa gente tan grande, después aquí con el tronco, después las piernas, y nosotros estamos en los pies. Entonces, por eso es que ahora es que hubo ese diluvio de ateísmo. Y entonces, eso tiene que ver ya en otra parte con o sea, en el Sagrado Libro del Zohar está escrito que los días del año corresponden con los preceptos, los 365 preceptos. Entonces, en el cuerpo humano también está eso representado. Entonces, la parte que son los 248, gracias hermano, 248 preceptos positivos, corresponde con los nervios y con los tendones. Entonces tenemos 248 nervios y tendones. Y entonces el nervio ciático corresponde en el día que es el 9 de Av. El 9 de Av. Entonces, ese día fue donde cogió el Satán, esa energía negativa, cogió como la parte débil de Jacob, que es, digamos, que somos nosotros, su descendencia. Y entonces ese día pertenece al Satán. Por eso se ayuna. Y una cosa que me da brega entender, pero yo creo que ahí se entiende más que lo que dice Rabbi Meir el Kabbash, que entonces el 9 de Av, Tisha B'Av, es del Satán. Entonces si la persona está ayunando y está sintiendo pena y llorando, y ay, con ese dolor ahí, pero llorando así, entonces el Satán lo deja solito, lo deja quieto, porque ahí no hay nada que hacer. O sea, el Satán está con los que están alegres. Ah, este está alegre, ven, las alarmas y ahí mismo ataca. Pero si está con pena, no, ya lo tengo dominado, lo dejo quieto. Entonces es lo que decía Rabbi Meir, que es el nombre de Rabbi Nachman, que uno, los 364 días del año, tiene que estar alegre. Y ya ese día sí estar, no triste, pero Dios guarde, pero con pena. Que él decía que Rabbi Meir decía que cuando estaba el 9 de Av en el Muro de los Lamentos, vio que una gente se subió para donde está el monte del templo, porque les habían dado permiso, y que iban cantando. Y entonces decía, pero ¿quién les dio permiso de cantar? ¿Quién dijo que podían cantar en el Tisha B'Av? ¿Qué rabino, qué experto en la halajá les dijo? Porque es que el Shulchan Aruch dice que ese día es para llorar. Entonces lo que uno tiene que entender, pues no entender, sino como autoanularse y hacerlo. Hacerlo. Entonces que sí, que no, que cuando llegue Mashiach, no, es que, pero es la ley. Entonces, bueno, esa era la introducción session. Poderoso. Siga ayudando, por favor. Padre bendito. Entonces, acá le viene polla. Vamos, Carlos, hermano, primero a hacer la lectura casi de la Torá, con el comentario de Rashi, de lo que habla Rabbi Meir. Entonces, eso lo hace Osman y ya seguís vos, porfa. Listo. Recomando. Shalom, buenas tardes para todos. Shabbat Shalom. Que el Eterno les conceda un dulce. Shalom, Osman. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue la Shalom. ¿Pero cómo?
¿Cómo sigue la esposita? Excelente, gracias a Hashem. Muy bien, sí. Excelente la recuperación 1A, sí. Muy contento. Bueno, Gracias. gracias a Dios. Gracias por preguntar, gracias por las plegarias. Bueno, entonces aquí estamos con la Torá del Eterno, con los comentarios de Rashi, y vamos a hacer entonces la lectura de lo que concierne a esta parashá. Estamos en el libro de Barim, en la parashá Ekev. Entonces, en el versículo 15 dice: me volví y descendí de la montaña, y la montaña ardía con fuego, teniendo las 2 tablas del pacto en mis manos. Miré, y he aquí que ustedes habían pecado contra el Eterno, su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición. Muy pronto se desviaron del camino que les había ordenado el Eterno. Entonces agarré las 2 tablas y las arrojé de mis manos, rompiéndolas ante sus ojos. Me prosterné delante del Eterno como la primera vez, durante 40 días y 40 noches. Pan no comí y agua no bebí, a causa del pecado que ustedes habían cometido, haciendo el mal a los ojos del Eterno, para provocarlo a ira. Pues me había atemorizado de la ira y la cólera ardiente con la que el Eterno se había enfurecido contra ustedes, para exterminarlos. Y el Eterno me escuchó también en aquella ocasión. Ese es el versículo. Y entonces Rashi comenta dice, cuando Moshe dice: me prosterné delante del Eterno como la primera vez, durante 40 días. Comenta Rashi, como se declara, y ahora yo ascenderé al Eterno. Quizás lograré cubrir frente al pecado de ustedes. En aquel ascenso permanecí en la montaña 40 días. Por tanto, esos 40 días concluyeron el 29 del mes de Ab. Pues Moshe ascendió el 18 de Tamuz al monte Sinaí. En ese día, el santo bendito es, se reconcilió con Israel y dijo a Moshe: talla para ti 2 tablas. Luego Moshe permaneció otros 40 días más en la montaña. Por tanto, vemos que esos 40 días adicionales concluyeron en Yom Kippur. En ese día, el santo bendito es, se reconcilió con Israel con alegría y dijo a Moshe: he perdonado conforme a tu palabra. Y es por esa razón que el 10 de Tishrei, Yom Kippur, fue instituido para el perdón y la disculpa. ¿Y de dónde se infiere que Dios se reconcilió con Israel con beneplácito perfecto? Porque respecto a los 40 días de las segundas tablas de la alianza se declara que Moshe dijo: y yo permanecí en la montaña como los primeros días. La comparación sugiere que así como los primeros 40 días fueron con beneplácito divino hacia Israel, así también los últimos 40 días fueron con beneplácito divino. De aquí puedes inferir que los 40 días intermedios fueron con ira divina. Ahí está entonces la lectura correspondiente. Entonces, nuestro gran amigo Carlos, el caleñito, se apodera toma el mando. Está por ahí Carlos, no, yo no lo veo acá. Ahí estoy. ¿Qué Ahí va, está. hermano? ¿Cómo estás? Gracias al Eterno, muy bien, Carlos, qué bueno verte, mijo. Un abrazo. Gracias. Todo lo bueno y lo mejor, Osman, para vos y para todos los compañeros, hermano, para todos. También para vos y tu familia, Carlos. Osman, si Daniel está por ahí, pues si él lo ve conveniente, como acabamos de hacer la lectura tan bonita, pues directamente de la Torá y el comentario de Rashi, preguntarle a Daniel si más bien inicio con la lectura de Meir el Kabaz
conectar con lo que acabaste de decir, porque es que lo del rabino Jonathan no tiene ninguna relación con lo que acabaste de leer. Entonces, si él le parece bien que hagamos así y al final se alcanza el tiempo, yo hablo de los apuntecitos que tengo de lo que explicó el rabino Jonathan. ¿Está bien? Listo. Sí, que probó. Entonces dice así, es para poderlo conectar, porque es que la lectura que mencionaste está casi todo lo que nos escribió el rabino Meir más explicado. Entonces dice así, Parashá Ekeb, la ruta del perdón y la teshuvá. Un patrón de caída y retorno. Caída y retorno. Interesante ese término que es lo que siempre estudiamos, que nos explica también Daniel de las subidas y las bajadas. En la Parashá de Ekeb, Moshe Rabbeinu relata momentos clave en el recorrido del pueblo de Israel, incluyendo la entrega de la Torá, el pecado del becerro de oro y el perdón final de Hashem. Bajo la superficie de esta revisión histórica yace un profundo mensaje espiritual. Sin importar cuán lejos caiga una persona, siempre existe un camino para retornar. La teshuvá, el arrepentimiento, siempre es posible. La parashá describe una línea de tiempo notable de 120 días, dividida en 3 etapas de 40 días cada una. Esta estructura refleja no solo el desarrollo cronológico de los acontecimientos, sino también un proceso espiritual de descenso, intercesión y finalmente perdón. Entonces ahora él va a explicar esos 120 días divididos cada uno en 40 días. Los primeros 40 días recibiendo la Torá. El 6 de Sivan, Bab Sivan, Moshe Rabbeinu ascendió al monte Sinai durante 40 días y 40 noches para recibir la Torá. Esto no fue simplemente una revelación única, sino un proceso de internalización de la sabiduría divina directamente de Hashem. Durante estos 40 días, Moshe no comió ni durmió, y Hashem le transmitió voluntariamente la Torá en su forma pura y elevada. Sin embargo, este periodo terminó en tragedia el 17 de Tamuz. Moshe descendió de la montaña y encontró al pueblo de Israel envuelto en el pecado del becerro de oro. En respuesta, rompió las primeras tablas, simbolizando una conexión quebrada entre el cielo y la tierra. O sea, esa ruptura de las tablas simboliza cómo se quiebra esa relación entre el cielo y la tierra. Ahora nos va a hablar de los segundos 40 días. Este es intercediendo por el perdón. Intermediamente, después de las consecuencias del pecado, Moshe ascendió una vez más. Esta vez no para recibir la Torá, sino para suplicar en nombre del pueblo. Estos 40 días estuvieron llenos de la ira divina y de la intensa tefilá de Moshe. La Torá dice que él cayó ante Hashem y ayunó otros 40 días y noches, implorando perdón por el pueblo. Este periodo estuvo marcado por la incertidumbre y la oscuridad, mientras Moshe luchaba por despertar la compasión de Hashem. Según Rashi, sobre Devarim 9:18, el segundo ascenso de Moshe comenzó el 18 de Tamuz, o sea, un día después, y continuó hasta el 29 de Ab. Solo en este último día Hashem se volvió Nitratzá, reconciliado, quiere decir Nitratzá, con el pueblo de Israel. Entonces Hashem instruyó a Moshe para que preparara un segundo juego de Lujot, tablas, marcando un cambio del castigo hacia el comienzo de la Teshuvá y la rectificación. O sea que ahí es donde comienza pues como el pueblo a entrar en un arrepentimiento por ese pecado del becerro de oro. Los terceros 40 días, o sea, los últimos 40 días de esos 120 días que está explicando aquí el rabino Meir. Las segundas tablas. Con la renovada disposición de Hashem, Moshe comenzó un tercer periodo de 40 días, iniciando en Rosh Hodesh de Elul, o sea, iniciando el mes de Elul. Estamos muy próximos, muchachos,
a iniciar el mes de Elul. Por eso esta preparación y todo esto que el Rabino Meir nos está brindando, porque estamos próximos al mes de Elul, que es el que nos va a brindar esa llegada a Rosh Hashanah, que es lo que va a hablar ahora lo siguiente, en ese día de Yom Kippur, el día del perdón. Durante este último ascenso, llevó el segundo juego de tablas, y Hashem volvió a entregar la Torá de una nueva forma, una que pudiera acoger a una nación que había pecado y necesitaba reparación. O sea que la primera era, me imagino yo, y lo entiendo así, quiero decir algo, con un nivel de pureza, pero después de ese pecado del becerro de oro, necesitaba ya preparar una Torá donde estuviera la Teshuvá, donde estuviera esa reparación, esa corrección. Ese es el segundo juego de tablas. Este periodo concluyó en Yom Kippur, cuando Hashem declaró Salati Kidbareja, quiere decir, he perdonado conforme a tu palabra. Este momento fue la culminación de las tefilot de Moshe, de la oración de Moshe, y el retorno pleno de la cercanía de Hashem al pueblo de Israel. También estableció a Yom Kippur como el día entero de Teshuvá y perdón. En Yom Kippur, pues para recordarlo, es ese día del perdón, que es el 10º día de Tishrei. O sea, el primer día de Tishrei es el año nuevo, cabeza de año, Rosh Hashanah. Y el 10º día está Yom Kippur, que es ese día de perdón. Hemos aprendido del rabino Jonathan, antes de leer lo de Yom Kippur, que cuando hacemos Ibodedut, esa hora de Ibodedut es como precisamente eso, como si que tuviéramos cada día un día de perdón, porque ahí podemos hacer el examen de conciencia. Entonces, nosotros no tenemos que esperar a Yom Kippur para hacer esa rectificación. Obviamente que ese es un día que vamos a aprovechar, que para eso está Yom Kippur, pero cuando hacemos Ibodedut, lo que estamos es sanando cada día, para que cuando lleguemos a ese día de Yom Kippur, sea más fácil ese trabajo más fácil entre comillas, más fácil ese trabajo de reparar, de perdón, de reconciliación. Entonces dice así, Yom Kippur, reconciliación completa. En Yom Kippur, al concluir el último periodo de 40 días, Hashem le dijo a Moshe, Salakti Kidbareja, he perdonado conforme a tus palabras. Rashi añade un detalle clave. Este perdón vino besimha, o sea, con alegría. No fue una aceptación a regañadientes, sino un ratzon alejem, ratzon shalem, que quiere decir una voluntad completa, un deseo, cuando decimos que un deseo profundo de hacer el bien, un anhelo de hacer el bien, completa de volver a abrazar al pueblo de Israel. Este día quedó establecido eternamente como el tiempo para el perdón y la expiación, el día de Yom Kippur. El relato de Moshe en Devarim 10:10 refuerza esta idea. Los últimos 40 días se comparan con los primeros 40. Ambos periodos por el favor y la apertura divina. En contraste, los 40 días intermedios estuvieron llenos de ira y distancia. O sea, los primeros 40 días nos está explicando aquí el rabino Meir en su escrito que se comparan a los últimos 40, y los del medio estaban llenos de ira y de distancia. O sea, estamos alejados de Hashem, del Creador. El poder de la modestia en el éxito duradero. Esto ya lo había leído y esto me encantó. O sea, esta parte que tiene que ver con lograr esa verdadera humildad, y con eso de la prudencia, y con eso que hemos estado hablando en algunos momentos con los compañeros. Rashi señala otra diferencia notable. Las primeras tablas fueron entregadas en medio de una revelación sobrecogedora. O sea, hubo truenos, relámpagos, fuego celestial, fuegos pirotécnicos, una bulla, mejor dicho, y sin embargo fueron quebradas. Las segundas tablas, en cambio, fueron entregadas en silencio, sin espectáculo, sin bulla, y estas permanecen con nosotros hasta hoy. Esto me pareció interesantísimo, muchachos. Esto que estoy leyendo aquí, lo vamos a tener que leer varias veces, porque lo leí una vez, y créame que aquí hay secretos que el rabino Meir, a través del rabino Haim Kramer y del rabino Nazán Maimón, pues obviamente de Rabbi Nachman, nos está trayendo aquí algo muy grande. O sea que no es de tanto de bombos y platillos, cuando hay silencio, cuando hay prudencia,
cuando no se busca el espectáculo, cuando no se busca el reconocimiento, esas bendiciones son más duraderas. La voy a volver a leer porque es interesantísimo. El poder de la modestia en el éxito duradero. Rashi señala otra diferencia notable. Las primeras tablas fueron entregadas en medio de una revelación sobrecogedora. Truenos, relámpagos, fuego celestial, juegos pirotécnicos, digo yo ahora, a lo paisa, como dice Daniel, y sin embargo fueron quebradas. O sea, esas no se mantuvieron. Las segundas tablas, en cambio, fueron entregadas en silencio, sin espectáculo, y estas permanecen con nosotros hasta hoy. La lección es clara. Lo que se hace con modestia perdura, mientras que aquello acompañado de ostentación pública es más vulnerable al ayin hará, al mal de ojo. Y estamos viviendo esos tiempos, o sea, la foto en internet y en Instagram y el almuerzo que me estoy comiendo y la familia tan bonita que tengo y el carro que estoy estrenando. Nos tenemos que cuidar mucho de eso, muchachos, porque miren, precisamente aquí nos están advirtiendo de que ahí puede entrar el mal de ojo. Si nosotros estamos en este camino y recibimos este conocimiento, debe ser en voz baja. Es muy bueno mostrar y todo eso, y sí, a veces queremos mostrar esos éxitos que logramos, y está bien cuando lo hacemos con una intención. Por eso el razón, la intención debe ser, o la cabana debe ser muy, muy precisa. Si lo estoy haciendo con una intención de ayudar a alguien, de pronto nos puede ayudar porque estamos bajo esa protección de querer ayudar, de querer servir. Pero si es por querer aparentarle a otro, eso puede traer el mal de ojo y ese no es tan duradero. El estallido inicial de inspiración debe ir seguido de una caída, no como castigo, sino como preparación para recibir la luz de una manera más profunda y duradera. Mire qué bonito, esto también lo voy a volver a leer. El estallido inicial de inspiración debe ir seguido de una caída. O sea, cuando nos llega ese reflejo de luz grande, ese nos puede cegar. Ese es lo que nos habla Daniel del Keter, que ese nos puede tirar para abajo. Pero si nos recuperamos nuevamente y lo hacemos con alegría y entendemos que es una prueba, entonces ese seguido de una caída, no como castigo, dice aquí el rabino, sino como una preparación para recibir la luz de una manera más profunda y duradera. O sea que es bueno entender que ese Keter, esa barrera que nos encontramos, que es cuando vamos subiendo y subiendo y subiendo y nos encontramos con esa barrera, esa luz que nos deja cegados, porque es una luz muy fuerte del Keter, de la luz infinita, esa caída que nos manda para el piso, no es un castigo, es simplemente que nos está preparando para poder recibir la luz de la manera que no nos haga daño. ¿Por qué no la modestia desde el inicio? Es una buena pregunta. Aquí el rabino Meir trae esa pregunta. O sea, ¿por qué no iniciaron con modestia? ¿Por qué, si había reconocimiento, por qué tantos bombos y platillos y no más bien lo hicieron con modestia? Pregunta aquí el rabino. Y esta es la respuesta. El Sfar, o sea, el Sfar Emet, Enseñanzas Hasídicas, plantea la pregunta obvia. Si la quietud, la modestia y lo oculto son la clave para el éxito duradero, ¿por qué Hashem no entregó las primeras tablas de esa manera? Es la pregunta. Su respuesta revela una verdad profunda. La verdadera humildad no es el punto de partida. Clave esto. Para alcanzar una sumisión genuina y una receptividad interior real, la persona debe primero experimentar una gran luz, lo que acabamos de mencionar, o sea, ese Keter, esa barrera, ese caucho que nos manda otra vez para abajo. Un estallido de entusiasmo e inspiración, incluso si esto conduce a una caída. O sea que eso es algo como natural. O sea, si estamos recibiendo una luz muy grande, pues obviamente necesitamos una alegría enorme, un estallido de entusiasmo, lo dice aquí así el rabino, pero de inspiración, incluso si esto conduce a una caída. Eso es algo natural, es lo natural, eso de alcanzar y no alcanzar. Esto fue precisamente lo que ocurrió. La primera revelación encendió una pasión inmensa, pero el pecado del becerro de oro trajo una dolorosa caída. Durante los 40 días de intercesión de Moshe, el pueblo ayunó, hizo teshuvá y tuvo el corazón quebrantado. O sea, lo que llamamos autoanulación, autoanularnos,
eso que mencionó ahora Daniel, de que tenemos 364 días para estar alegres y tal vez ese día es como quebrar nuestro corazón para lograr eso tan grande que tiene cada año en el ciclo del judaísmo. Solo entonces en los últimos 40 días estuvieron listos para recibir la Torá en un estado de humildad y fuerza silenciosa. Osma, voy a dejarlo ahí si querés continuarlo, por favor. Sí, por favor, dale ahí. Yo iba a hacer una pregunta para que me quede claro, ustedes disculpen, pero para que me quede claro, sé que yo vengo de Roma. Aquí habla de 120, 40 y 40, entonces los otros 40. 40 días ayunó, 40 días volvió a ayunar. Yo le explico porque es que a mí también me dio brega eso. Yo tuve que investigar bien ahí. Bueno, sume y reste para que me explique. Bueno, escuche, pues. Allá. Entonces, vea, los primeros 40 fue cuando bajó y estaba en el becerro de oro. ¿Sí o no? Y después hubo otros 40 que fue solamente de súplica. De Moshe. Es que eso es como decir la bajada, pues. Como cuando uno está ahí, no, mejor dicho, ya el berraco, y lo único que puede hacer es suplicar a Hashem, y entonces ya ahí sí el pueblo de Israel, ahí sí estaba ya quietadito, ya estaba, ya, oiga, haciendo ayuno y haciendo plegaria, pero duro, porque la primera era esa elevación, que ahí fue que se le fue la mano en la emoción y el becerro de oro. Entonces ya tan, Moshe quebró las tablas y al otro día, el 18 de Tamuz, porque el 17 de Tamuz bajó y estaban en el zafarrancho del becerro de oro. Y el 18 volvió y subió. Entonces son otros 40 días. Fue los 40 días de ira. El primero fue con los primeros 40 días fueron con el beneplácito divino. Los segundos 40 días fueron con la ira, los 40 días de la ira, ahí van 80. Y entonces ahí ya en el 29 de Ab, que es antesito, el día antes del primero de Lul, que ahora el primero de Lul es de este sábado de noche. Entonces ahí ya fue que Hashem le dijo a Moshe con razón Shelema, con todo el deseo, ya me reconcilié, ya están perdonados. Entonces ahí fueron otros 40 días que también fueron con beneplácito divino, porque entonces desde el primero de Lul, 40 días da en Yom Kippur. Entonces son 340, son 120. Las primeras, las tablas que quebró, los primeros 40. Los segundos 40, los 40 días de ira, la súplica, el apaciguamiento, que es lo que le toca a uno, porque era que Hashem siempre se las iba a dar, Hashem, pero en el momento había que suplicar. Y ya después, ya Hashem ya se reconcilió y fueron los otros 40 de las otras tablas de la ley. Ahí en los últimos 40, que fue cuando bajó en Yom Kippur, bajó ya las tablas de la ley, que son las que permanecen hasta el momento. La Torah que permanece hasta el momento, que es lo bonito que dijo Carlos, que fue con modestia. Ya esa es la segunda vez que se refiere con modestia. La primera vez fue con juego, con bombos y platillos, voladores, chispitas mariposas, de todo. Ya después fue puro corazón quebrantado, pura súplica. Y después volvieron y hicieron Hashem le dijo, bueno, le va a dar las tablas otra vez, ya el primero de Lul. Le dijo, listo, hágale pues. Y ya, bueno, otros 40 días absorbiendo esa Torah, que es la que queda hasta ahora. ¿Sí o no? Ah, claro, sí. Ok. No, quedó bien ahí, está bien. Bien. Bueno.
Entonces continúa el rabino Meir con el discurso. Dice, del entusiasmo a la sumisión. Rabbi Nachman de Breslev en Likutei Moharan 24 desarrolla este principio. Cuando una persona es expuesta a una gran luz, la reacción natural es correr hacia ella, es decir, hacia esa luz. Pero esa luz no puede ser verdaderamente absorbida de esa manera. Debe ir seguida de un retroceso, muchas veces hacia la dificultad o incluso el fracaso. Si el razón, el deseo de la persona permanece vivo y elige levantarse y comenzar de nuevo, la luz regresará, pero ahora de una manera más interiorizada y duradera. La caída enseña prudencia, paciencia y humildad. La misma luz que una vez atrajo a la persona hacia adelante, ahora viene en una forma que puede ser sostenida, integrada y conservada. Del entusiasmo al colapso. No ha llegado Gustavo, ¿cierto? Gustavo, ¿no? Gustavo está por ahí, ¿no? Shalom, ¿cómo están? Estoy acá. Hola, Gustavo, ¿qué más, hermano? Ustedes. Bien, gracias a Shem. Mano, venga, entonces continúa la lectura usted. Lo relevo, hágale pues. Sí, hágale pues, hermano. Sí. De una. Pero un momentico, yo me hago como en otra pieza que es que está toda la familia. No. Hágale, no, hágale tranquilo que esperamos. Sí. No me va a dar las responsabilidades. No. No, la mensaje es necesaria, empecé a Tenemos lo más. Sí. Son 120 días, ¿sí o no? Sí. Realmente la entrega de la Torah son 120 días, ¿sí o no? Sí, es que acuérdense que los llama esos días, desde ir a los que están en la mitad, los llama intermedios. También. Los intermedios, eso. Porque ya después dijo en los terceros, en los últimos 40, que me paré como la primera vez. O sea, que por eso en la primera vez fue con beneplácito divino. Uh-huh. Pero sí, a mí me dio brega entender, Sí, yo no sí, vengo de Roma, porque a mí, yo desde chiquito nunca he sido católico. No, pero Yo pregunté porque yo nunca había escuchado así de esa forma. Es que esa es la cosa. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Sí, señor. Pero sí le quedó claro, doña María. No, sí, y ahora sí. Yo como había entendido era de otra forma, como me han enseñado, pero esta es nueva. Hágame un resumen, por favor. Descuento ahí el 30% de los libros. Adelante, Gustavo. Ahí nos queda viendo el resumen. Bueno. Digamos, cierto, del entusiasmo al colapso, ¿se iba ahí? Sí, señor, RR. Bueno. Los 2 conjuntos de 40 días reflejan un profundo proceso espiritual. Los primeros 40 días comenzaron con el pueblo de Israel esperando ansiosamente el regreso de Moshe desde el Sinaí. Su anticipación fue tan intensa que los llevó a un error de cálculo. El exceso de entusiasmo nubló su juicio, dejándolos inquietos y vulnerables al Yetzer Hara, a la mala inclinación, pues. Eso fue en esos primeros 40 días donde pasó lo del becerro de oro, ¿cierto? Sí. Bueno, el Midrash, citado por Rashi, describe cómo el Satán aprovechó la oportunidad, creando una imagen ilusoria del cuerpo sin vida de Moshe suspendido en el aire. Cundió el pánico. La gente dijo, Moshe se ha ido, concluyeron, y su desesperación derivó en el pecado del becerro de oro. Esta caída llevó a los segundos 40 días, entonces ya van 80, Doña María. Un periodo de ira divina. La nación estaba quebrantada y sin saber si el perdón siquiera era posible. Moshe ascendió nuevamente, diciéndoles únicamente, quizás pueda hacer expiación por ustedes. El pueblo esperó en incertidumbre, ayunando y en un estado de humildad.
El punto de inflexión, Ratzon y Simha. Recordemos que Ratzon es el deseo por algo y Simha es la alegría. Al concluir los segundos 40 días, Hashem declaró su disposición para comenzar la rectificación. Lábrate para ti un segundo juego de tablas. En Rojodes de Elul, o sea, al principio del mes de Elul, Moshe ascendió una vez más. Para cuando descendió en Yom Kippur, Hashem había proclamado: he perdonado conforme a tus palabras, de Simha con alegría. Esta alegría no fue casual, brotó del razón del pueblo, su voluntad interior de retornar, incluso después de la frustración y la desesperación. Aún anhelaba estar cerca de Hashem. Este deseo abrió la puerta a la renovación. El razón es la semilla, la simja es la flor, ya saben. Siempre el deseo, la voluntad por hacer algo es lo más importante de siempre, y hacerlo con alegría, eso será la flor. Cuenta como un acrónimo espiritual. Esto es como parecía, yo no sé, los que estamos ya viejos, que hacíamos mucho acrósticos. Entonces, el ciclo de 40 días insinuaba la palabra Arba'im, el número 40 en hebreo, que está compuesto por las letras Aleph, Resh, Bet, Ayin, Yud y Mem. Contienen un mapa para la resiliencia y el crecimiento espiritual. Cada letra refleja una etapa en el camino. Entonces es como el acrónimo del número 40. Entonces tenemos la primera letra, la Aleph, simboliza el Keter, la corona espiritual más elevada y la fuente maravillosa, que es la palabra Pele, que ya la hemos estudiado pues en varias parashot, de la cual fluye la inspiración divina inicial. Es el llamado desde lo alto, que despierta el alma para acercarse a Hashem. Después tiene la letra Resh, que es Redifam, que significa como la carrera ansiosa hacia la luz. Es como Shir Ashirin, atrápame en pos de ti. O sea, el alma responde y trata de buscar esa luz infinita, que es lo que hemos visto siempre pues, en la lección 24. Incluso al más pequeño signo de invitación divina con una búsqueda apasionada. La letra Bet, representa Betishá, el inevitable golpe o retroceso, que es lo que hemos visto pues que desde que va a llegar uno al Keter y que lo devuelven, o se está acercando pues como hacia la tierra prometida, lo que siempre todos estamos rezando, lo que queremos como en nuestro estado ideal, a veces como que ¡tin! Nos devuelven. Entonces bueno, así como la alegría y el fervor del pueblo de Israel después de Matan Torah fueron abruptamente quebrados por el pecado del becerro de oro. Así también en la vida espiritual personal, la persona enfrenta momentos de caída y de ser empujada hacia atrás. Cada caída lleva al eco de aquel fracaso nacional, poniendo a prueba la capacidad de resistir la decepción. Sigue la letra Ayin, es Atzut, que es la oleada de tristeza y depresión que sigue una caída. Los sentimientos de rechazo, inutilidad y derrota pueden fácilmente arrastrar a la persona hacia abajo. Sin embargo, aquí la prueba no es permanecer atrapado en esa oscuridad, sino encontrar la forma de salir de ella. La Yud señala el poder del número 10, los 10 días de Teshuvah, los 10 mandamientos, las 10 declaraciones de la creación. Como es de bonito el tema de las 10 declaraciones de la creación, eso me aguanta profundizar un día de estos. Y los 10 tipos de melodía descritos en el Tikunei Zohar. Rabbi Nachman de Breslev enseña que estos 10 tipos de canto son la raíz de toda alegría, desde la risa ligera y la música, pasando por la gratitud y la danza, culminando en la alegría inimaginable de la futura redención. Todas las formas de alegría sagrada se remontan a estas 10 melodías. Ahí ya lo vamos a conectar con algo que hacemos mucho pues acá en Breslev, que es en la práctica de la tradición de Breslev. Identifica esas 10 melodías con el Tikkun HaKlali, 10 capítulos específicos de los Tehilim, de los Salmos, que al recitarse en un orden preciso despiertan la alegría en su fuente espiritual y ayudan a levantar a la persona de la tristeza después de una caída. Ya sabes de que si el Tikkun lo saca uno de meras oscuridades. Ya sigue la Mem, que representa la Mejilá, que es el perdón. En Yom Kippur, Hashem le dijo a Moshe: he perdonado conforme a tus palabras. Qué bonito eso, como para que lo tengamos presente en el Ibodeu con gracia, que eso me gustó mucho que lo haya hecho doña Vive. Estableciendo como un día de expiación completa, otorgado con alegría. El número 40 es también la medida de Mikveh Kasher, que Rabbi Natan de Breslev conecta con Tikvah, esperanza. No sé si de pronto Osman o Daniel conocen bien este concepto, que la verdad no lo traduje ahorita, Mikveh Kasher. ¿Qué es eso, chicos?
O la migbe, recordemos que es pues, cuando los judíos se sumergen en esa, llamémoslo pileta, ¿cierto? Tipo piscina, pero una piscina pues para nada, sino para sumergirse, hacer inmersión. ¿Cierto? Que en Breslev, como nos ha enseñado Daniel, los breleveros buscan hacer mikveh todos los días. Y kasher, pues tiene que ver con que cumpla pues todo la ley de que tiene que ser pues como no un agua no agua estancada, sino que tiene que tener pues fluir y por donde entra el agua, por donde sale, ¿cierto? La pileta tiene unas medidas. Unas medidas, pues ya es una ley, ¿cierto? Eso es más o menos, a grosso modo, lo que vamos a explicar de mikveh kasher. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces la mikveh que Rabbi Natan de Brel le conecta con Tikvah. Tikvah significa esperanza. Así como la inmersión en 40 CDA de agua purifica el cuerpo, el proceso espiritual de Arba'in, 40, renueva y renueva el alma, ofreciendo esperanza y la fuerza para comenzar de nuevo. Toda esta secuencia, lo que da el número 40, que es lo de los 3 periodos diferentes que sube Moshe, pues que pasan estos fenómenos. Toda esta secuencia, Aleph, Resh, Bet, Ajin, Yud, Men, enseñan que las caídas no son el final, como se mencionó antes en el Saf Emet, no como las enseñanzas casídicas. Revela que el estadio inicial de inspiración debe ir seguido de una caída, no como castigo, sino como preparación para recibir la luz de una manera más profunda y duradera. Al perseverar a través de la caída, rechazar la desesperación y buscar activamente la alegría, se llega a la etapa del perdón y al razón completo de Hashem. Que tengamos el mérito de transitar esas etapas con fe, de extraer fuerza de las enseñanzas y consejos de los verdaderos sadiquín, de levantarnos después de cada caída y de alcanzar la alegría duradera, la cercanía divina y la salvación en cada área de la vida. Amén, amén. Amén, que así sea. Ahí para aclarar que, o sea, Arbaín, o sea, de Arbaín, de la palabra Arbaín que significa 40, se saca el acróstico que dijo Gustavo, pues que como que es más pucho, porque yo no sé qué es acróstico. Esos términos tan seguro él veía los picapiedras. Sí, ese le tocó los picapiedras. Muchas gracias. Es que no está prohibido el cucho entonces. Debe ser cucho. Pero a mí también me tocó los picapiedras. Y el acróstico, claro, el acróstico que en el colegio lo ponían a hacer uno acróstico. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. No, que sí puede llegar, gracias a Dios. Gracias, hermano, por el sacrificio del alma, que entendemos que es sincero, puro razón. Gracias. Por amor a sí, fue todo muy charro. Esos días como que de plan. Hoy fue un día que planeé como 1000 cosas y todo salió como otros planes diferentes, pero bueno. Así que hizo Hashem. Así quiere Hashem. Muchas gracias. Si algunos chicos tiene pues como sí, su punto del alma, que esta parashá me pareció muy bonita, tiene mucha aplicación, y más como poder entender mucho lo de ese número 40, que son los años que va a cumplir ya en estos días. Ay. Ah, no, con razón. El acróstico. Sí, me llegó. Me llegó por entender esos tres como 3 episodios y ver que siempre está uno conectado con el otro, como una subida muy buena, una bajada. Pero así como tratar de conservar siempre la fe, pues como en todo ese camino. Es como mi aporte y mi impacto de la parashá. Bueno, muchas gracias. Ahí están los micrófonos, entonces, para que los que quieran hacer su aporte lo hagan. John Alexander, adelante, le escuchamos, don John. Muy buenas noches. Buenas noches. Para todos. Bueno, antes del comentario, pues quería resaltar pues la manera tan bonita que se realiza la lectura
porque hasta eso es importante, ¿no? Muchas veces hasta el tono o sea, la manera como se lee, pues como que también lo mantiene uno conectado. Entonces, muy bueno, muy buena, tanto de Don Osman como de parte de Don Gustavo, muy buena esa lectura. También muy relevante el tema de la Parashá y la manera como se conecta con la lectura del Tikkun, ¿sí? Tikkun, bueno. Bueno, importante el mensaje de cómo eh, la enseñanza que nos deja, pues, de esa frenada que le meten al pueblo de Israel, ¿cierto? De que estaban de pronto en un momento de euforia, pues, que se fue Moshe a recibir las tablas y la gente se puso de mucha fiesta. Y viene esa falta grave del becerro de oro. Entonces, eso pues me viene a la memoria, y también lo mencionó don Gustavo, el tema de la barrera del Keter, ¿no? Cómo se justifica ahí esas estrelladas que muchas veces nosotros nos pegamos, tanto en la espiritual como en la parte material, de la importancia de uno mantener como un bajo perfil de cierta humildad, ¿no? Muchas veces, y lo decía, ¿quién fue? Don Carlos o don Daniel, de que hoy en día todo el mundo es publicando pues todos los logros en las redes sociales, y se ha perdido ese grado de humildad, y la Parashá nos invita hoy a la humildad, ¿no? A la humildad, y se valora mucho ese trabajo y esa barrera del Keter que nos aterriza a esa humildad, ¿no? Básicamente. Ese sería como mi humilde aporte. Muchas gracias. Oh, gracias. Excelente. Muchas gracias, don John. Tremendo. Le amplía uno mucho todo. Tremendo. No estudio y tales, pero cuando el otro compañero habla del punto del alma y ilumina el punto del alma, uno entiende más. Muchas gracias, hermano. Muy hermoso estudiar así. Sí. Gracias. Creo que de pronto para que Carlos alcance a hacer los apuntes que tenía preparados. Pero yo creo que doña Viviana levantó la mano, creo, no estoy seguro, porque yo aquí no se ve pues como... No, es que... No, no. La mano, sí. No. Hágale, Carlos, porfa. Adelante, doña Viviana, que ya quitó el silencio del micrófono. Adelante, doña Viviana. Bueno. Hágale. Doña Viviana, R. Doña Viviana, no la escuchamos. No, entonces hágale, Carlos, hágale mientras tanto, para que aprovechemos el tiempo, hermano. RR, comando, mi comandante. Mi comandante. Un mi comandante. No, y ese mi comandante con esa orejota me parece amiga, orejón. Oiga, compañeros, no, qué delicia poder. Yo sinceramente esa Parashá, yo creo que con esa tenemos, pero pues bueno, voy a decirle lo que alcancé a preparar hasta donde leemos, pero si en algún momento a alguno de los compañeros les llega algo, por favor simplemente interrumpa no, interceda para escucharlo, porque es que eso nos dejó como llenos de luz todo eso que nos escribió el rabino Meir con la Parashá. Pero no, yo quiero decir hasta donde me alcance el tiempo, vamos a ver. Para decir la Parashá de qué, el quinto libro de Devarim, la tercera Parashá, ¿sí? Apuntecitos de lo que nos menciona el rabino, Moshe el Sadik. Se trata pues de Devarim, o lo que es repitiendo la enseñanza del Sadik de la Torá, con algunos puntos buenos. Les está hablando a la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, consejos, aconsejándonos siempre los consejos del Sadik, de los Sadikim. ¿Qué es Ekeb? Ekeb traduce, que lo menciona el rabino en el primer versículo,
Dice así, será a consecuencia de que oyeren estas justicias. O sea, quiere decir, ¿qué quiere decir a consecuencia o en resultado de? Y vuelvo a leer el versículo primero, que es de lo que habló el rabino Jonathan. Dice, será a consecuencia de que oyeren estas justicias, estas leyes, las cuiden y las cumplan, que cuidará el eterno Dios tuyo contigo el pacto y la merced que ha jurado a tus padres. A los que tengan la oportunidad de leer ese versículo completo, hay unas promesas grandísimas de Hashem ahí que le hace al pueblo de Israel, obviamente a nosotros, que también es para escucharlo nosotros, si se cumplen esas leyes y las oímos. Y también que es de lo que profundiza o de lo que más le pone la explicación el rabino Jonathan, ¿qué quiere decir talón? Daniel empezó hablando de eso, no alcancé a escuchar todo, voy a ver si en la grabación, porque tiene que ver con eso de Jacob, que le agarró el talón o algo así, yo quería, pero bueno, voy a tener la oportunidad en la grabación de poderlo escuchar. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Y ya lo voy a mencionar. En esta parasha, Moshe explica al pueblo la recompensa que llega del cumplimiento de los preceptos divinos. Cuando cumples con lo espiritual, que son los preceptos, o sea, lo espiritual tiene que ver con los preceptos, también llega lo material. O sea, que en ese camino de esforzarnos por cumplir los preceptos y lo que tiene que ver con lo espiritual, podemos dar por sentado, digámoslo así, de una forma directa, que nos llega lo material. Moshe en esta parasha le habla al pueblo acerca de que tienen que eliminar toda idolatría, que no quede ningún rastro de esa idolatría, que deben purificar. O sea, eso tenemos que pensarlo para nosotros. Esa idolatría que a veces nos queda, porque a veces escuchamos, por ejemplo, doña María cuando habla de yo que vengo de Roma, y Daniel lo ha mencionado, ¿verdad? Esa Roma tiene mucho que ver con culpa, ya que cuando sentimos culpa, lo que estamos es idolatrando. Y como resumen, Moshe les dice que todo lo que el Creador le pide es tener temor y amor, un equilibrio perfecto entre temor y amor. Temor tiene que ver con respeto y amor tiene que ver con ese amor que sentimos. Lo amo porque es mi Padre que todo me lo da. La llave para poder entrar a la tierra prometida es el cumplimiento de todos los preceptos con alegría. O sea, muchachos, que si queremos recibir esa tierra prometida, esa es la llave, cumplir con todos los preceptos. Y ahora el rabino, una partecita, va a mencionar, yo lo tengo aquí apuntadito, algunos de los versículos que están aquí en la parashá, que nos pueden servir como para inspirarnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de sus labios. Yo lo relacioné de mi punto del alma, la ibodedut. O sea que nosotros no conseguimos porque trabajemos el sustento, sino que la ibodedut tiene mucho que ver con eso. También se habla de cuando Moshe quebró las tablas, que es lo que hemos estado hablando de los 40 años, y también hay un versículo que habla de cómo hay que cuidarse del orgullo, de la arrogancia, porque eso hace que la persona se olvide del Creador. Me imagino que esto está en relación con lo que nos habló el rabino Meir acerca de esos bombos y platillos y ese querer mostrar y ese querer aparentar, hace que perdamos, que nos olvidemos del Creador. Y por último dice, también se habla de que todo lo que el Creador le trae al hombre es una prueba. Muchachos, yo eso lo he empezado a integrar en mí. O sea, las cosas que nos llegan todo el tiempo en nuestra vida, tenemos que verlo como pruebas. Y en estos días, algo que escribimos precisamente por lo que nos habló Daniel la semana pasada o el martes, ya no me acuerdo, acerca de eso del tesoro de los dones inmerecidos. O sea que nosotros nos ocupamos de saber que en esta vida nos están probando y esas salvaciones, nosotros no nos ocupamos de eso. Eso encarga Hashem a través de ese tesoro de dones inmerecidos. Y ya para conectar con Ekeb, que es lo que el rabino Jonathan nos habla, perdonen que vaya tan rápido, sino que quiero abarcar los apuntes que hice. Igual que en algún momento alguien quiere preguntar algo o si estoy confundiendo con algo que diga, hágamelo saber, por favor. ¿Qué quiere decir talón? Ahí es donde nos vamos a enfocar. El cuerpo se apoya en el talón sostiene todo el cuerpo, o sea que en muchas ocasiones podemos creer que el talón es algo insignificante porque está allá abajo, ¿sí? Viéndolo pues desde esa parte del árbol de la vida y la importancia pues de lo de la cabeza y todo eso, tenemos que tener
que el talón, y yo me imagino que ahí está esa humildad, muchas cosas que aprender del talón, que es el que está pisando la tierra, que el talón está en el suelo, las impurezas, lo más bajo. Ahora Daniel mencionó, y me pareció interesante esto del talón, que es donde están esas, lo que llaman las cámaras del intercambio, donde está todas esas transgresiones que hemos cometido, todos ese daño que hemos causado, todas esas impurezas que nosotros mismos hemos hecho a través de nuestra vida, pues esa es nuestra gran oportunidad de, a través de esas cámaras del intercambio, elevarlas. Y yo hoy que el rabino estaba hablando de que es el talón, miren que cuando nosotros queremos alcanzar algo, muchachos, yo lo pensé así, tenemos que levantar el talón, o sea, como empinarnos, como para poder alcanzar algo, o sea que nosotros levantamos los talones, o sea que ahí hay algo interesante acerca del talón. Rashi, el comentarista, se refiere al talón y es que es lo que habla pues el rabino. Muchos pisan los preceptos pequeños, o sea, de eso habla Rashi y lo relaciona con eso. O sea, como que esos preceptos que creemos que son pequeños, y ya voy a explicar, dar un ejemplo, dice así, preceptos pequeños que no le dan importancia a esos preceptos. Dice Rashi, si cuidaran los preceptos fáciles, esos que llamamos pequeños, que parecen sin importancia, y la gran mayoría de personas, suelen pisar, o sea, la gran mayoría de personas, y yo voy a hacer una relación con esto porque el rabino menciona aquí algunos de esos preceptos pequeños de los judíos, pero voy a hacer una relación con nosotros, ¿sí? Y dice así, de los que algunas veces los mismos judíos, el rabino lo mencionó así, dice, no, los preceptos grandes son, por ejemplo, honrar a papá y mamá, no matar, no robar, todas esas cosas que consideran preceptos grandes y que los pequeños a veces no le dan importancia. El rabino mencionó como el lavado de las manos, y eso es para los judíos, pero voy a mencionarlo en relación a nosotros. No mezclar la leche con la carne, entonces no le dan importancia a eso, sino que no, ¿qué cuento de esperar 6 horas? Con 2 horas está bien. O otro precepto que precisamente ahora que estamos estudiando Likutei Halajot, yo creo que se va a mencionar, que es cómo amarrar los cordones, todo ese tipo de cosas. No es para volvernos locos, sino que es simplemente todos esos preceptos, toda esa ley está ahí porque tiene un significado y tiene una importancia. Entonces, Rashi rescata que eso es lo que tenemos que rescatar, o sea, esos pequeños. Y yo lo relacioné también con algo que dijo el rabino. Bueno, voy a mencionar con lo de nosotros, a lo que nos corresponde a nosotros. A veces creemos, cuando estamos en este camino de bresleveros y que estamos conociendo la Torá y que estamos desconociendo esas enseñanzas tan profundas de Rabbi Nachman y todo eso que es tan grande, la Ibodedut, que son cosas muy grandes, creemos que eso es lo grande, y claro que es lo grande, pero que lo que pequeño no importa. Y cómo me llegó a mí, es a mí, a Carlos Guevara, que a veces nos ocupamos de eso y descuidamos esos otros preceptos que están en nuestra casa, como ayudar a lavar los platos a la esposa, como llevar a la hijita a un trabajo. Entonces, no, lo importante es estudiar y lo importante es este tipo de cosas y la Kabbalah, y yo ya estoy en ese camino, y lo demás eso es pequeño, eso no tiene importancia. Entonces, esa enseñanza de Rashi, pues para mí yo lo tomo así, o sea, sí está bien y es grande lo que estamos aprendiendo a través de Rabbi Nachman y de Rabbi Natan, pero necesitamos crear un equilibrio también en esas cosas que están en la Torá de la vida, como cuando Daniel nos menciona salir y entrar. Eso me ha conectado mucho, compañero, o sea, salir y entrar. Yo tengo, digamos, una forma de estudiar y yo dedico bien temprano en la mañana 1 hora o 2 horas para estudiar. Entonces, yo lo veo así, estoy dentro, pero ahora voy a salir a cumplir preceptos que tengo que cumplir para no descuidar lo de este mundo, que es hacerle un favor a mi esposa, que es ocuparme del trabajo, que es poder servir a un hijo o a un hermano, todo ese tipo de cosas, yo lo relaciono de esa forma. Y también algo que me gustó mucho, que mencionó el rabino, que cuando recibimos mucha luz, o sea, vamos a ver si lo encuentro aquí como dice así, cuando hay mucha luz en nuestra vida, o sea, cuando todo nos sale bien, cuando recibimos milagros grandes, ahí lo relacioné también con los preceptos grandes y los preceptos pequeños, que son luz, obviamente, es muy fácil descuidar las cosas pequeñas. ¿A qué me refiero con eso?
que cuando nos llegan cosas grandes en la vida, lo que llamamos milagros grandes, y que de una u otra forma todos hemos pasado por allí y los hemos recibido, entonces las cosas pequeñas, como que creemos que es pequeña, si yo me fui a lo que nos enseña el rabino Jonathan y el rabino Shalom Marus, de las cosas pequeñas, agradecer cuando mi esposa me brinda un café, agradecer cuando me plancha una camisa, agradecer, o sea, no puedo descuidar esas cosas que todo el tiempo estoy recibiendo, cuando mi hijo me hace una llamada, cuando encuentro, cuando puedo saber que puedo respirar, que puedo caminar, porque nos podemos descuidar recibiendo eso grande. ¿Qué es lo grande? Eso que anhelamos. A veces anhelamos, puede ser avanzar en nuestros niveles espirituales, o a veces queremos algo grande como una casa, y consideramos esos milagros grandes, podemos descuidar lo que aparentemente es pequeño, o sea que no puede, no, eso no puede pasar. Y para terminar, muchachos, porque yo sé que me alargué mucho, es los talones. Y voy a llevarlo el talón a enseñanzas de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nos habla de la alegría permanentemente. Rabbi Nachman, nuestro rebe de bendita memoria, Rabbi Nosal nos habla de la alegría. Y precisamente ahí están los 5 magníficos. Y ese talón está en ese brincar, en ese saltar, en ese danzar. Tenemos que elevar los talones. O sea, para poder lograr esa alegría necesitamos elevar esos talones. Cuando queremos elevarnos, nos empinamos, nos levantamos, levantamos los talones, levantamos poco a poco los pequeños preceptos cuando estamos haciendo eso. Elevar el talón es elevar lo más bajo que tenemos. O sea, en ese momento que estamos brincando, estamos precisamente, por eso dicen que cuando estamos con los 5 magníficos, cuando estamos aplaudiendo y brincando, estamos elevando esas transgresiones que hemos cometido, o esos decretos severos, los estamos elevando hacia la luz. Elevar las chispas sagradas que tenemos en nuestras vidas a través de ese brincar, de ese saltar, y que nos conecta con la alegría. Gracias, compañeros, por eso que estamos viviendo, que el Creador nos permita saborear la dulzura del Shabbat y tomar conciencia. Yo sé que todos los días necesitamos estar alegres, pero en Shabbat más todavía, y buscar sentirnos alegres. ¿Qué es sentirnos alegres? Que todos los sabemos como bretleveros, es conectarnos con la alegría permanentemente, compañeros. Gracias, Daniel, gracias, Osman, gracias, Gustavo, gracias a los que han intervenido, doña Alexander, por estar ahí conectado, y los micrófonos son de ustedes para poder escucharlos. Gracias a Shem, que nos siga ayudando, por favor. Muchas gracias, hermano. Tremendo trabajo, mano. Gracias. Bendito el Eterno, hermano. Gracias a Chef, que lo diga ayudando, por favor. Yo creo que ya mucho voltaje por este momento. Ponga el Keter ahí. Que Hashem nos ayude a entrar y a salir, y poco a poco, y con modestia, y a seguir con el deseo encendido, pero apreciar las cosas pequeñas, y Dios mediante que tengamos el mérito, con el favor de Hashem, de hacer los preceptos con alegría, de estar siempre contentos, de bailar. Voy a comentar algo aquí que me quedó, bueno, que ya Carlos dijo todo. Doña María, porfa, hágale, cortico. Sí, yo digo, ya Carlos dijo todo, muy interesante la intervención. Yo voy a decir algo aquí chiquitico. Dice que la intersección que hizo Moisés cuando se quebró, cuando las tablas se cayeron, que ese rompimiento que hizo del cielo a la tierra por el pecado, vemos la humildad de Moisés, que la intersección que hizo por el pueblo, por el pecado que el pueblo había cometido, reconciliando al pueblo con Israel, cercando un cambio. Entonces, a mí me interesó eso grande, porque nosotros a veces
somos, bueno, yo digo yo, porque no tengo que hablar por los demás, yo digo yo, a veces con la familia, con los demás, somos como tan distante que ya uno le dijo esto, les comentó y las personas como que no quieren escuchar y uno como que después se hace como el oreja sorda y no sigue intercediendo por ellos porque dicen que Hachén oró tanto por el pueblo que cayó en la presencia, Moisés cayó en la presencia de Hachén. Entonces vemos eso algo tan maravilloso. Nosotros también tener eso en cuenta con la familia, con nuestro departamento, por el municipio, por los alcaldes, digamos esa oración así tan grande que por los grupos paramilitares, por la violencia, no solo pensar nada más en nosotros. Bueno, yo digo yo en mí, que orando solo por mí, solo realimentándome, solo recibiendo, porque desde que ya el poco conocimiento que tengo, yo me imagino que ya estoy un poquito gordita de lo que he recibido, ya un poquito. Entonces, en verdad esta clase, esta enseñanza me ha llegado muy profundo y me he enfocado en eso porque Moisés lo hizo por el pecado de Israel. Entonces nos queda a nosotros también esa tarea de no menguar, de no hacernos la oreja sorda con todo lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, esa era mi pequeña intervención. Muy bonito, muy bonito. Yo le Daniel, disculpa, Daniel, que quiero agradecerle a doña María por haber preguntado los 120 días, porque las matemáticas no cuadraban y me había podido quedar un año esperando esa pregunta. Gracias, doña María, por hacer esa pregunta y gracias, Daniel, por responderla, porque sí, claro, era 40 días lo que uno ha pensado, pero aparecieron los 120 días. Qué interesante poder entender eso. Muchas gracias, doña María, y muchas gracias, Daniel. Sí, No, a veces me da pena porque de pronto me voy a poner muy intensa, pero a mí me gusta que las cosas me queden claras. excelente. Y ese enfoque también usted, lo que dijo de Moshe, de los 40 días de pura súplica, uno acordarse de eso, de esa humildad y siempre estar buscando la bondad, que es la Hasidut, Gesed, buscando el Gesed, para los puntos buenos, ahí está hablando de los puntos buenos. Bueno, muchachos, si pues nosotros quedamos acá, pues ahí están las ministras del hogar esperándonos para el desafío. Chao, bueno. bendiciones. Shalom, feliz noche. Feliz regreso a casa, los queremos mucho. Feliz regreso a casa, prohibido ser cucho. Prohibido ser cucho. Desarme el pucho. Ya nos fumamos el Bendiciones, pucho. compañeros. Feliz noche. Chao. Buen regreso a casa, don Gerson, don Alexander, don Gustavo, a todos. Chao. A todos. Gracias, feliz noche. Los quiero mucho. Chao. Yo también los quiero mucho.